Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad científica en línea de IPSO Latinoamérica. Esta vez le ha tocado al subcomité de mujeres cirujanos de IPSOLAC preparar este interesante webinar y durante los próximos minutos vamos a ver cuál es la realidad en Latinoamérica sobre la cobertura médica en cirugía bariátrica y metabólica. Los dejo con la doctora Mónica Vera, que es la subcoordinadora de este comité, y con todo este panel de disertantes y comentaristas de lujo esta noche. Adelante, Mónica. Estás en silencio, Mónica. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos. La intención de este webinar es conocer realmente la cobertura a nivel latinoamericano, cómo nos va con la cirugía bariátrica y qué cantidad de cobertura tienen en los diferentes productos, sea seguro privado o sea seguro estatal, en los diferentes ámbitos de Latinoamérica. Están con nosotros la doctora Priscila Antosi de Argentina, la doctora Eve Avilés de Panamá, Ana Carolina de Brasil, vamos a tener también gente de Guatemala y bueno, la intención es conocer cómo estamos avanzando en Latinoamérica en estos tipos de cirugía. Laura, también está con nosotros Laura. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Laura, buenas noches, para que tú empieces a presentar a nuestras panelistas. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y por su intermedio a Sergio Aparicio por este lugar y al Comité de Mujeres Cirujanas que estamos tratando de participar activamente en estas actividades científicas. Para nosotros es un placer hoy presentar un tema bastante interesante para mostrar, como contaba Mónica, la realidad de la situación de la cirugía bariátrica en Latinoamérica. Contamos con tres excelentes expositoras. En primera instancia, la doctora Eve Avilés de Panamá. Eh, Eve es especialista en cirugía general del Hospital de Santo Tomás, cirugía laparoscópica avanzada en Argentina, España y Estados Unidos, y ha realizado la especialidad en cirugía bariátrica en Colombia, Estados Unidos y Puerto Único en Estados Unidos. También la doctora Priscila Antosi, que es de Argentina. Ella es especialista en cirugía general, directora del Centro de Cirugías Especiales en Bahía Blanca, Argentina, y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad. La doctora Carmen Santander es especialista en cirugía general y cirugía bariátrica y participa como coordinadora de cirugía clínica alrededor de Providencia. Y vamos a participar como panelistas la doctora Ana Carolina Batista de Brasil, que también es especialista en cirugía general, especialista en cirugía general, cirugía bariátrica, directora científica de la Sociedad Brasilera de Cirugía Bariátrica y Metabólica y representante del capítulo de América Latina de Young IFSO. La doctora Tatiana Velarde y quien les habla, que soy también cirujana bariátrica de Argentina. Bueno, es un placer empezar este evento y pasamos a la primera expositora. En este momento es Carmen, ¿no? Carmen, Hola, buenas noches a todos. Veamos que se puede ver la presentación. ¿Se ve ahí? no aún. Porque la... A ver... Dame un segundo. Puse en compartir. Compartir, compartir. Mientras vas poniendo, Chile tiene un sistema muy interesante de cobertura de cirugía bariátrica. No sé si para todas las técnicas, mientras vas avanzando, conectándote, Carmen. ¿Se ve Y ahí? es la importancia de poder conocer cómo realmente han Ahí dice logrado. que estoy compartiendo la... Sí, ya estás compartiendo, solo la tienes que poner en presentación. Creo que Chile es una de las más avanzadas en cobertura para tratamientos de cirugía de obesidad en Latinoamérica. Así que Sí. va a ser interesante escucharte, Carmen.
Sí, es porque hay varias formas. ¿Se puede ver ahí o no se ve? Yo puse compartir pantalla. Se ve, se Todo ve. perfecto, Carmen. ¿Se ve? ¿Lo ven ustedes? Sí, Se ve perfecto. Perfecto. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a hablar de la experiencia de Chile y por qué es tan importante esto. Porque la obesidad es una enfermedad y es la de mayor aumento en el mundo. Todos conocemos el World Atlas del año pasado y tenemos que a nivel mundial más de la mitad de la población mundial tiene sobrepeso o obesidad y dependiendo de las regiones, nosotros tenemos un alto porcentaje y que inexorablemente va en aumento. En Chile, dentro de nuestras cifras, tenemos que 3 de cada 4 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Es decir, en los pacientes mayores de 15 años alcanzamos a un 74% y con obesidad grado 3 o mayor tenemos un 3,2%, ¿cierto? Con 18 millones de personas es una población importante. Y en este World Atlas tenemos que el crecimiento estimado de la obesidad en niños y en adultos nos va a llevar a ser lamentablemente uno de los países con más obesidad latina y esto es un problema de salud pública. Dentro de los mecanismos de financiamiento, aquí no vamos a hablar de las indicaciones porque esas tenemos, digamos, guías clínicas, ya tenemos claro y no es el tema de este que nos convoca. Carmen, ¿nos Parece escuchas? que Carmen se congeló. O grupo asociado o grupo de Carmen, patología. no te oímos la última parte, así por favor, si puedes, Sí, te quedaste congelada. tenemos 4 mecanismos de financiamiento. Tenemos 2 grandes sistemas. El que tiene la gran mayoría de las personas en Chile, más del 80%, FONASA, sistema público. Y seguros de salud privado, los llamados ISAPRE, que han disminuido muchísimo. Tenemos que este grupo de FONASA, a nivel de prestadores públicos, se llama GRD, es decir, Grupo de Diagnóstico Asociado. Y tenemos que en los hospitales públicos hay programas de cirugía bariátrica, programas que se ganan los insumos, se ganan el financiamiento a través de licitaciones, postulando a proyectos, hay equipos multidisciplinarios e incluso hay publicaciones claramente establecidas de cómo optimizar los recursos y cómo ganarse estas licitaciones. Requiere planificación, control de costos y, por supuesto, como las necesidades siempre son mayores, digamos, que la cantidad de cirugía o que los recursos son limitados, tenemos que hay listas de espera. Y por supuesto que quedan en segundo lugar porque hay prioridad en otras patologías y los recursos nos dan, digamos, abasto para tantos pacientes que deberían operarse. Por lo tanto, en este momento, a pesar de que existe, es un mecanismo insuficiente para la demanda actual. Y, por supuesto, en lo que busqué de información, aunque sé que está subdiagnosticado, que en 8 años se registran al menos 3.000 cirugías en el sistema público, que si hicimos el cálculo con el porcentaje que yo expliqué, es totalmente insuficiente. Se establece un precio base por prestación que puede aumentar según la complejidad. En el fondo, el dinero que se le da a los hospitales o el dinero que se dispone. ¿Cierto? Hay una, digamos, mecanismo, hay un análisis de cuánto recibe el hospital de acuerdo a la complejidad de cada paciente. Luego tenemos que a nivel de los prestadores privados, es decir, no hospitales públicos, clínicas y otros, tenemos el sistema que apareció este año, el sistema complementario, que una persona está en FONASA, paga FONASA, pero la persona además se asocia a un seguro. De esta forma, FONASA, que es la gran cantidad o la mayoría de personas, tenemos 2 modalidades. La modalidad de atención institucional, o sea, el paciente se quede en el hospital que le corresponde, red pública,
copago cero, ¿cierto? El único problema que tiene es que están las listas de espera, no se puede estimar cuándo le va a tocar operarse, depende mucho de la disponibilidad que haya y ya que hay otras prioridades. Y luego está la modalidad de libre elección. Todo ciertos tramos de ingreso puede optar a operarse donde quiera, siempre y cuando estos tengan convenio con FONASA. No todas las clínicas tienen convenio, sino la persona tiene que pagarlo todo. Y FONASA paga bariátrica es muy escaso y el resto lo paga el beneficiario. Y luego está esta modalidad nueva que se llama de cobertura complementaria, en donde la persona, además de su seguro, o sea, de su FONASA o de pagar su salud en FONASA, tiene un seguro que le ayuda a financiar una parte para disminuir este copago que es muy grande. Por lo tanto, hay todo un catálogo de prestaciones con distintos lugares donde pueden asistir las personas que tienen FONASA a los pacientes, ¿cierto? Con modalidad libre elección y que a través de este sistema de seguro, que es nuevo, como digo, modalidad de cobertura, puede tener prestaciones ambulatorias y hospitalarias que le financian una parte. Y eso está partiendo y es algo que a futuro veremos cuando, ¿cierto? Hace su cotización del 7% obligatoria, además contrata un seguro, se financia la prestación, FONASA paga una parte y según el catálogo y cuánto es la cobertura y dónde se atiende. Entonces, es una modalidad mixta en las instituciones adheridas. Una parte cubre FONASA, otra el seguro, otra el paciente. Los valores son variables dentro de cada institución y no necesariamente es un copago fijo. Ojo, si el paciente tiene una complicación o gasta más, va a tener que pagar más, se abre el llamado paquete. Esa es la desventaja que tiene. Y luego tenemos, esta es la modalidad más interesante, prestador privado, hospitales, clínicas, pero que paga FONASA. Porque el gran problema es que en las instituciones públicas, en los hospitales públicos, por el momento se priorizan otras patologías, entonces no se da abasto para operar la cantidad de cirugías bariátricas que deberían operarse en Chile. Por lo tanto, bajo esa modalidad, ¿cierto?, de atención institucional no se podría cubrir lo que se necesita cubrir actualmente. Hay copago cero, son para pacientes que no tienen más recursos y que tienen que esperar la lista de espera, el equipo multidisciplinario, todas las derivaciones y en promedio mucho tiempo. Y luego está la modalidad libre elección, que hay un copago máximo por cada tramo de ingreso, ¿cierto? Y en vista de eso, en el año 2022, tras una ardua labor de la Sociedad de Cirugía Bariátrico-Metabólica Chilena y de muchos cirujanos, sobre todo el doctor Lamosa y del directorio, que hicieron todas las, digamos, todo el trabajo previo de ir a hablar con el gobierno de diputados y senadores, se aprobó algo que se llama bono PAD de bariátrica, pago social diagnóstico. Es decir, hay un valor único que está estudiado y FONASA te paga la mitad y tú pagas la otra mitad. Y este pago que hace el paciente puede ser incluso con un préstamo de FONASA que se va pagando en varias cuotas, ¿cierto? Lo importante es que este es un copago fijo, conocido, y que además tiene garantía de 14 días. Cualquier complicación relacionada con la cirugía la financia la institución privada donde se opera el paciente, que tiene que tener requisitos, por supuesto. UCI o donde derivar a los pacientes a la UCI, la capacidad de... Y por supuesto que hay requisitos de edad, de 18 a 65 años, y MCE 35 con criterios mayores y menores, que están bien establecidos, IFSO, y pacientes de menos índice, de 30 a 35, con diabetes mellitus de difícil control. En base a esto, sale el copago del paciente, que es la mitad, $2.500 para una manga gástrica aproximadamente y $2.700 para un bypass, que incluye la hospitalización
los insumos, los honorarios médicos y los controles y seguimiento postoperatorio por un año de ciertos profesionales. Lamentablemente no, o sea, cubre nutricionista y cirujano, no cubre nutriólogo, ni cubre tampoco psicólogo. Se puede financiar con préstamo o también el beneficiario tiene esta garantía de 14 días. Todavía no cubre el estudio preoperatorio, que es un estudio estandarizado de sus protocolos. Cuando partió esto, en el 2022 se hicieron 18.000 aproximadamente cirugías en Chile, 8.500 por cada. Todas estas cifras me fueron proporcionadas por la Sociedad de Cirugía Bariátrico Metabólica Chilena y que están en prensa preparando para una publicación. Y esto fue todo un avance porque podía operarse las personas, no había una cifra máxima, no había un límite de cupo. FONASA lo hizo pensando, sospecho yo, que se iban a operar menos personas. Pero el sistema privado estaba preparado, porque además venía decreciendo de ISAPRE. Ya para el 2023, de las 19 operaron, 13.000 eran PAD. Esto se hizo público, se compartía en redes sociales, se compartía en publicidad. La gran mayoría de las clínicas se fueron adscribiendo, ¿cierto? Y hoy en día casi todas las clínicas y centros privados operan en esta modalidad que es realmente muy buena. En el 2024, ¿cierto? Se hicieron 25.800 cirugías PAD, ¿cierto? Y 837 modalidad libre elección. Y ahora que está este sistema complementario de seguro, vamos a ver qué pasa. Pero nada sale tan conveniente como lo que tiene que pagar el paciente en modalidad PAD, con esto que es garantía de 14 días, con la misma calidad y además con un préstamo. Entonces, es un sistema que realmente ha sido excelente, ¿cierto? Y dentro de las últimas cifras, de las 25.800 cirugías, por supuesto, se ha operado una inmensa mayoría de mujeres, que sí hay más obesidad en mujeres, pero no en esta proporción. Y además se hizo, cuando recién partió esto, una publicación que describía muy acuciosamente qué era la modalidad PAD como resultado, porque para qué. En el fondo, este es aportado, claro, por de todos los usuarios y también hay un porcentaje que cubre el gobierno, que se cubre, digamos, impuestos, dinero que no son solamente de los aportantes o no son solamente las cotizaciones. Por lo tanto, es muy importante que para mantener estos números, resultados, seguimiento a largo plazo y demostrar que es el mejor tratamiento para la obesidad, pero que además somos capaces de mejorar los resultados, seguir a los pacientes y que esta es una inversión y enfatizar la importancia de seguir a los pacientes, de hacer un trabajo cooperativo entre el sistema público y privado. El privado tiene, digamos, la capacidad para hacerlo, pero los pacientes no siempre se pueden en el sistema privado y es importante la cooperación con el sistema público. Están, digamos, los valores. Se hizo, claro, más mangas que bypass, pero hay un porcentaje bien importante de bypass. Y el grupo etario más importante son pacientes más jóvenes, entre los 30 y los 50 años. O sea, personas activas, ¿cierto? Que tienen, si no se tratan, años de vida potencialmente perdidos, digamos, en la flor de su juventud. Por lo tanto, lo que tiene el PAD bariátrico actualmente, porque cada año se modifica, han ido disminuyendo el valor del PAD, han aumentado el seguimiento, porque se trata en el fondo de llegar a ser un PAD en donde el copago sea conocido para el diagnóstico y el seguimiento. Actualmente un seguimiento de un año con cierto profesional. Desde que se partió el PAD ha habido un aumento importantísimo de cirugía y con buenos resultados, bajas complicaciones, o sea, con la misma calidad que fueran sistemas privados o a nivel de los hospitales públicos. Es un excelente método para utilizar la infraestructura privada para atender pacientes
que serían del sistema público, pero que no da abasto. Entonces es una excelente medida. Los desafíos: mejorar el seguimiento, mejorar el manejo multidisciplinario y ojalá incorporar en este seguimiento de alguna forma el apoyo de psicólogo y de nutriólogo. Y el último mecanismo de financiamiento también es a nivel de prestadores privados, pero pagador ISAPRE, los seguros de salud. Hay ISAPRES que han estado en tanta discusión que uno paga su cotización, digamos, mensual, y además probablemente tiene que pagar más todavía. Y lo que tiene, que estamos en un escenario de crisis, porque han bajado muchísimo los cotizantes, ¿cierto? Y obviamente que es para la población con más recursos, ya que una cotización promedio es aproximadamente el 10,4% del salario de una persona. Ahora, la cobertura de la cirugía bariátrica en ISAPRE es variable. Tú firmas o te adscribes a un contrato que te dice y te establece qué porcentaje te cubre de cada cosa. Y en bariátrica es de las cobertura restringida, entre un 20% y hasta un 60%. Pero aquí viene la letra chica, porque dentro de esas coberturas hay topes, y los topes generalmente están en los insumos, y son topes muy bajos. Entonces, a diferencia del PAC, que el paciente paga un copago a todo evento, acá hay que ver cuánto le sale, en qué lugar, donde hay una mejor previsión, donde la persona tiene su prestador preferente. También hay otra posibilidad, que se puede activar algo que se llama seguro catastrófico, que tienes que tener ahí ciertos requisitos médicos, IMC de 40 o más, digamos, registrado que ya lleva cierto tiempo con tratamiento, y ese es un valor único a todo evento. También es posible. Por lo tanto, a diferencia del sistema privado o del sistema de, digamos, PAD, el costo sin cobertura puede variar en las distintas clínicas entre $4.500 hasta $12.000. Y con la cobertura, se estima que entre los planes con menos y mayor cobertura podrías pagar entre $1.000 de copago hasta $6.000. También puedes utilizar seguros complementarios, pero estos seguros desgraciadamente tienen muchas cláusulas. Exigen tener ciertas patologías muy acotadas y un IMC de 40 o más, lo que deja un número importante de pacientes fuera de esta cobertura. Y la diferencia aquí es que la cobertura no es única, depende del plan, los diagnósticos que yo tengo y, por supuesto, la clínica donde yo me quiero operar, porque hay clínicas, digamos, preferentes para cada ISAPRE. Y también tenemos la desventaja de restricciones, ya sea restricciones por plan, preexistencias, porque cuando te metes a un ISAPRE o por plata a un ISAPRE, tú tienes que declarar si ya tiene obesidad, diabetes, hipertensión, y te pueden no cubrir la cirugía si tiene esta preexistencia. Y los planes nuevos, más restrictiva aún la cobertura de la cirugía bariátrica. Por lo tanto, comparación entre FONASA y ISAPRE. FONASA tiene el ventaja que tienes bonopac o pago fijo, y salvo ciertas excepciones, la gran mayoría de las clínicas está adscrita al bonopac. La ISAPRE tiene como desventaja que la cobertura es parcial, no es un costo conocido, un costo variable. FONASA además tiene la ventaja de que te ofrece un préstamo. La ISAPRE depende de tu copago y cómo lo pagas, también de si tienes seguro complementario y si te lo aceptan. Por lo tanto, este es como abuelo de pájaro, una visión más o menos de la forma de cobertura de la cirugía bariátrico-metabólica, sin entrar en cuáles son las indicaciones, cuáles son, digamos, las exclusiones. Es importante para llevar a casa como mensaje que en Chile hay múltiples opciones de financiamiento, ¿cierto? Que hay programas públicos, y existen programas públicos donde las personas tienen un copago cero, pero está la restricción digamos, del N que puedan operar, y para eso se ideó este programa tan bueno que es el PAD, o Pago Asociado a Diagnóstico, para utilizar la maquinaria privada exigiendo estándares de calidad. Lo importante es que haya una conversación entre los médicos, entre,
la Sociedad de Cirugía Bariátrica, el gobierno, el Ministerio de Salud, que haya una retroalimentación de por qué estamos haciendo esto y que es beneficioso, que es una inversión y que estamos tratando de que la población sea más sana. Por lo tanto, es esencial que estas políticas sean claras, se mantengan, mejoremos el seguimiento y siempre con una comunicación con el gobierno de turno. Eso. Gracias. Gracias, Carmen. Realmente muy interesante y mientras hablabas yo comparaba Bolivia y realmente es un trabajo que han hecho en Chile muy arduo y que ahora se ve el resultado, ¿no? Con una economía sobre todo estable. Laura, te toca. Laura está sin tu micrófono. Creo que la segunda presentadora es la doctora Priscila, si no me equivoco. Sí, no tengo problema. Buenas noches a todos. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Aprovecho estos minutitos para agradecer al doctor Aparicio y a la doctora Mónica Vera por darnos la posibilidad de presentar las mujeres cirujanas, estos espacios, darnos estos espacios y a todos por dar la oportunidad de presentar la experiencia en Argentina sobre la cobertura médica en nuestro país. En principio, les quiero comentar que en Argentina nosotros tenemos un sistema de salud que está dividido en 3 subsistemas, ¿sí? Un poco como para que tengamos idea de qué es lo que vamos a hablar y cómo vamos a abordar un poco este tema. Tenemos el subsistema público que opera en los niveles del gobierno nacional, provincial y municipal y que el recurso proviene de la recaudación impositiva de la sociedad en general y que está dirigido a toda la población. Todos podríamos acceder al sistema público. Después tenemos el subsistema de obras sociales, que a mí me gusta llamarlo que es un semipúblico en realidad, porque es un seguro que es obligatorio para todos aquellos trabajadores y empleadores, se toma parte de los aportes de ese trabajador y ese empleador y se deriva como servicio tercerizado a un sistema de salud. Entonces acá incorporamos todo lo que nosotros llamamos las obras sociales, las que están asociadas a sindicatos, al sistema previsional, a las jubilaciones, a las obras sociales provinciales, a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a las universidades, a los poderes ejecutivos y legislativos, todo lo que tenga que ver con direcciones de obras públicas. Acá una de las más fuertes en la provincia de Buenos Aires es el IOMA, que es el que está destinado al trabajador de la provincia de Buenos Aires, tanto docente, policía, bueno, es una de las más fuertes. Y el tercer subsistema que tenemos es el privado, que es aquel que atienden los profesionales de manera independiente, que están financiados por aportes de cada una de las personas de manera voluntaria, o por sistemas de medicina prepaga, donde también son sistemas que tienen un vínculo cerrado con los profesionales con los que trabajan y con las instituciones con las que trabajan, donde uno paga un servicio como si fuera el servicio de un seguro de un vehículo, por ejemplo. Es importante entender que en Argentina la cobertura en salud, la mayor proporción de cobertura, la van a tener las personas con obras sociales y con prepagas, los segundos 2 subsistemas, y que abarcan más o menos el 60% de la población. Tenemos un 30% de población del sistema público y algunas otras personas que están intervenidas o que están incluidas dentro de lo que son los programas o planes estatales de salud, que en realidad son la menor población. Estos son datos que nosotros tenemos recabados desde el año 2022. El año pasado tuvimos una reforma dentro de lo que es la cobertura en salud. Y si bien esto más o menos se mantiene, yo creo que hoy tenemos más participantes o más personas que están incluidas dentro del servicio público que de lo que es el servicio privado o semiprivado. Dentro de ese servicio privado o semiprivado, la mayor parte de la población está en relación de dependencia, o sea que tiene un servicio de salud que está tercerizado de manera obligatoria, que no puede cambiar y que está dirigido o direccionado
por la dirección de esa prestataria o de esa obra social. Entonces no puede elegir a qué lugares ir, sino que tiene que ir a los lugares donde ese servicio de salud tiene contratados servicios. Como algo interesante, algunos datos que están relacionados a Argentina, nuestra población adulta tiene un 34% de población obesa, y dentro de los niños tenemos un 20% de niños con sobrepeso. Y desde el año 2018 tenemos un 6% de aumento anual, o sea que es una población que tanto como en Chile, tal vez no en las mismas proporciones, pero es una gran población de paciente obeso la que nosotros tenemos. Por supuesto que esto es una política o una problemática del sistema de salud pública, porque está asociado a todas las enfermedades que ya conocemos y además está asociado a lo que tiene que ver con la calidad de vida del paciente, haciendo que el paciente con obesidad además constituya un costo para el sistema de salud público y para el sistema de salud social en líneas generales. En el año 2008 en Argentina se decretó una ley, que es la Ley de Obesidad 26.396, que establecía el marco legal para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la obesidad. Esta ley dividía a los pacientes con sobrepeso y obesidad en dos grandes grupos: aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, que iban a tener cierto tipo de cobertura. Es muy largo esto, yo les voy a hacer referencia solamente a algunas cosas importantes. Estos pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 30 tenían que tener comorbilidades, tenían que además ser diabéticos o hipertensos o dislipémicos o tener problemas respiratorios. Se les cubría una consulta diagnóstica, una consulta con nutricionista y una consulta con especialista en obesidad, y en base al diagnóstico se le daba 3 meses de seguimiento. Para una enfermedad crónica incurable, 3 meses de seguimiento resultaba bastante irrisorio, pero estamos hablando de hace muchos años atrás, 2008, bastante innovadora Argentina en tener una ley, y esto le permitía a los pacientes tener un acceso a su problema de salud. Una vez que el paciente cumplía con esos 3 meses de seguimiento, podía ampliar estos últimos 3 meses o estos próximos 3 meses, pero tenía que cumplir con un requisito de descenso de peso de 1,5 por mes para que la prestataria, sea cual sea, el sistema público, el privado, el semipúblico, le ofreciera cobertura de ese tratamiento que estaba ejerciendo. Y además se incorporaba dentro de la cobertura 2 drogas, que eran el Orlistat y la sibutramina. ¿Qué pasaba con los pacientes que tenían obesidad mórbida, los que tenían más de 40 de índice de masa corporal? Bueno, eran casi condenados a demostrar su enfermedad. ¿Por qué? Porque primero que tenían un grupo etario, no cualquier paciente podía acceder al tratamiento, pero además, sobre todo esto que les marco en rojo, tenían que demostrar padecimiento de más de 5 años de enfermedad. En un momento en el cual la obesidad era condenada socialmente y donde era condenada médicamente, en donde al paciente con obesidad se le echaba la culpa, en donde al paciente con obesidad se le decía que cerrara la boca y que fuera a hacer actividad física y que de esa manera iba a resolver su problema. Y yo voy a hacer un alegato personal a todo esto. Yo recién estaba empezando mi carrera en cirugía bariátrica, estaba en algunos años de mi residencia, y para mis profesores cirujanos, el paciente con obesidad no se operaba. El paciente con obesidad había que mandarlo a hacer dieta y a correr para resolverle los problemas. Entonces, que un paciente pudiera demostrar durante 5 años que tiene obesidad era total y completamente irrisorio. Además de las cuestiones que tenían que ver con sus enfermedades y sus comorbilidades, pero sobre todo el paciente, para poder acceder a cualquier tipo de sistema de cobertura en salud, tenía que realizar un tratamiento durante 24 meses sin éxito, en el cual una vez por mes el equipo multidisciplinario demostrara que ese paciente no podía bajar de peso. Un equipo multidisciplinario al cual el paciente no tenía cobertura, que tenía que salir a buscar, porque nadie le ofrecía una contención multidisciplinaria en ese momento, y además tenía que pagarlo de su bolsillo, entre otras cláusulas que la ley tenía y algunas restricciones, algunos criterios de exclusión, pero fundamentalmente no había una regulación muy clara de lo que la ley abarcaba y no abarcaba. Entonces esto hizo que en gran medida los sistemas de seguridad social, de salud, utilizaran la información para el propio beneficio del sistema de salud.
En ese momento, la primer institución de salud que cubría era IOMA, que era la de la provincia de Buenos Aires, que tenía la cobertura de aquellos pacientes que trabajaban en la entidad pública, siendo policías, docentes. Era la primera que ofrecía cobertura al 100%, el paciente iniciaba el tratamiento, se llegaba a la cirugía sin tener que poner un solo centavo de su bolsillo. El resto de las obras sociales y prepagas no ofrecían cobertura. Fuimos evolucionando en el tiempo, peleándonos hasta en muchos casos con recursos de amparos y búsquedas de apoyo legal para obtener la cobertura de algún tipo de tratamiento de los pacientes. Y en el julio del 2022 el Ministerio de Salud, y les traje las fotos de cómo está en la página del Ministerio de Salud con estos colores vibrantes, diciendo nueva resolución, nuevas prestaciones para el tratamiento de la obesidad, y de aquella anticuada ley de obesidad que teníamos desde el 2008, las únicas modificaciones que logramos fueron que se incorporara la cobertura ambulatoria de las consultas psicológicas y psiquiátricas del paciente dentro del equipo multidisciplinario, que se eliminara el límite de 24 meses de tratamiento a 12 meses de tratamiento, y que en vez de tener cobertura para pacientes quirúrgicos de mangas gástricas o de bypass gástrico, pudiéramos ampliar y decidir los cirujanos cuál era la mejor técnica que le teníamos que hacer a ese paciente, y que le pudiéramos ofrecer un seguimiento durante 12 meses o el primer año de operado desde el punto de vista interdisciplinario. Achicaron un poco la edad, a partir de los 18 años y hasta los 70 años, quitaron las comorbilidades de los pacientes con un índice de masa corporal de 30, o sea, ya no necesitábamos tener comorbilidades para poder estar incorporados dentro de la cobertura de la ley de obesidad, y ampliaron o bajaron a 35 más comorbilidades el límite de cobertura para aquellos pacientes con obesidad mórbida. ¿Cuántos pacientes tenían acceso real a cobertura con estas modificaciones? Menos del 1% de la población obesa en Argentina. ¿Por qué? Porque en el sistema público depende del cupo de cirugías, que es un poco lo que contaba Carmen recién. Tenemos muchos más pacientes con obesidad y urgencias mucho más importantes a tratar en el sistema público que lo que significaría para el sistema de salud del paciente con obesidad hoy en día. Entonces, si bien el paciente con el sistema público tiene acceso al 100% de la cobertura, demora aproximadamente un año de tratamiento que le obliga la ley de obesidad a realizar, y otro año de tratamiento porque entra en lista de espera una vez que está en condiciones de poder operarse. Dentro de lo que es el sistema privado, bueno, es casi una ruleta rusa. Depende de las auditorías médicas y del sistema que cada uno tenga. Sean tanto obras sociales como sistemas privados prepagos, no siempre se obtiene la cobertura. Y esto está relacionado fundamentalmente con que Argentina es muy dispar en cobertura. Y acá es donde vienen las falencias de qué es lo que nos está sucediendo. Primero, que tenemos una ley que está desactualizada, que no todos los sistemas de salud, no todas las posibilidades y los tratamientos están incorporados dentro de la ley de obesidad. Hoy tenemos fármacos, tenemos abordajes endoscópicos, tenemos distintas técnicas quirúrgicas que, si no se aplican dentro de la ley, el paciente pierde cualquier tipo de cobertura, y hay que justificar el por qué uno tiene que hacer un tratamiento al paciente y por qué no. Y ni hablar de cuáles son los estudios preoperatorios necesarios para poder hacerle al paciente. Entonces, aunque la ley lo ampare, muchas veces el paciente no tiene cobertura para llegar a estar en condiciones de poder operarse o de poder hacer un tratamiento farmacológico. Por otro lado, son medios banales los criterios de cobertura, no son muy específicos de qué es lo que está incluido y qué es lo que no. Y sobre todo, todavía estamos limitados en el acceso, porque a pesar de que existe la ley de obesidad, cada prestataria, cada obra social y cada prepaga tiene un porcentaje de cobertura establecido dentro de sus preestablecimientos al momento de adquirir el servicio. Por otro lado, tenemos dificultades en el acceso. Esto que yo les decía, el paciente tiene muchas barreras administrativas, tiene que demostrar la enfermedad, tiene que demostrar que la tiene, cuando en otras patologías uno no se maneja de la misma manera. Parecería que uno tiene que mostrar que realmente está padeciendo una enfermedad, para lo cual tiene dificultades en llegar al diagnóstico, porque no tiene cobertura de los estudios preoperatorios y tampoco de los estudios diagnósticos. Hay una gran burocracia.
En Argentina han sucedido cosas tan graves como que le han solicitado fotos al paciente para ofrecerle cobertura, fotos de frente y de perfil, cosas que realmente han sido muy mal manipuladas. Y por otro lado, lo que les contaba antes, hay una gran disparidad en calidad de atención y cobertura entre las distintas regiones. Como se maneja el norte del país es diferente a cómo se maneja el sur, a cómo se maneja el centro del país, y eso tiene que ver con el poder adquisitivo de cada una de nuestras provincias, porque gran parte de nuestra cobertura tiene que ver con coberturas provinciales o municipales. Entonces, hay bastantes desigualdades en el acceso al tratamiento, y en aquellas obras sociales o prestatarias que tienen cobertura nacional, se empieza a establecer una lucha por valores. Entonces, un paciente del norte del país es derivado al sur porque es más económica la cobertura en el sur, a pesar de tener que trasladarlo al paciente o viceversa. A pesar de tener que pagarle al paciente toda una semana con su familia en otra provincia o en otra ciudad, resulta más económico el costo de ese mismo tratamiento en una región que en otra. Y la dificultad más importante que yo creo que tenemos nosotros es que, a diferencia de Chile, nosotros no tenemos acceso a información estadística nacional y a control de calidad de atención. Este es un tratamiento que se puede hacer en cualquier centro, en cualquier lugar, cualquier cirujano, cualquier nutricionista. Y eso no es lo que buscamos, sino que justamente estamos buscando especializar a cada uno de los profesionales y generar una calidad de atención diferente. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando de manera intersocietaria entre la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, la Asociación Argentina de Cirugía, la Sociedad Argentina de Nutrición. ¿En qué? Primero, en generar un programa de mejora continua en cirugía bariátrica y metabólica, que tenga como objetivo fundamental la política de generar un desarrollo, un registro nacional de prácticas y de equipos profesionales, donde sean evaluados cada uno de los profesionales de ese equipo y también las instituciones donde se realizan esos tratamientos, donde podamos incorporar de manera segura las prácticas que nosotros vamos a establecer en nuestros pacientes. Por otro lado, estamos intentando disminuir y cambiar aquello que tiene que ver con la disparidad de costos para que el paciente no sea derivado y que por un costo quirúrgico solamente, y que pueda tener la cobertura total de su tratamiento en su lugar de origen, porque hoy existen equipos a nivel nacional que están formados y capacitados en poder ofrecer la atención necesaria. Para eso, la SACO tiene un módulo de referencia en prácticas, que yo les puse los valores en pesos, pero que en dólares, al dólar de hoy, Argentina es un país que tiene muchas variaciones en dólar día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces, al dólar de hoy, tendría una cobertura entre lo que son honorarios y material descartable de $6.233. A esto hay que sumarle el costo sanatorial y el costo de anestesia. Hoy la cirugía bariátrica tiene un costo bastante elevado, tanto para el sistema público como para el sistema privado, pero fundamentalmente estamos trabajando en un proyecto de ley que tenga un enfoque integral de la obesidad, en donde no solamente tratemos al paciente, sino que además podamos ofrecer prevención y fundamentalmente control de ese paciente. Esto que yo les contaba antes, el no tener estadísticas, el no tener un control adecuado del número de pacientes que tenemos con obesidad y mucho menos del número de pacientes que tenemos operados, hace que sea muy difícil pelear con las prestatarias y con los pagadores de salud al momento de hacer una homologación de cuánto es el costo en salud del paciente con obesidad, en disminución de calidad de vida, en disminución de horas laborales, en horas de internación y comorbilidades, en relación a lo que sale una cirugía o un tratamiento médico farmacológico o un tratamiento endoscópico. Entonces, ¿cuál es el futuro que nosotros vemos en Argentina? Y esto es gentileza del doctor Arraca, y quiero remarcarlo porque él es una de las personas que ha trabajado muchísimo en impulsar esta nueva ley, en la modificación de la ley desde la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Bueno, primero, actualizar la legislación, ¿no? Revisar y actualizar esta Ley Nacional de Prevención y Control de la Obesidad, que es antigua, pero que la podemos modernizar, y ampliar la cobertura de tratamientos, no quedarnos en el tratamiento quirúrgico solamente, sino poder ofrecer todo el abanico de tratamientos que hoy sabemos que son efectivos en el paciente con sobrepeso y obesidad, para evitar que ese paciente con sobrepeso se convierta en un paciente con obesidad mórbida, con comorbilidades difíciles de tratar después, y fundamentalmente para ayudar a aquellos pacientes a mejorar su calidad y expectativa de vida cuando llegamos tarde al diagnóstico. Por otro lado, fortalecer el sistema de salud. Esto que tiene que ver con que el tratamiento sea multidisciplinario
que incluya nutricionistas, psicólogos y médicos especialistas. Hoy en Argentina todavía tenemos cirujanos que hacen una sola técnica y que defienden esa técnica como si fuera palabra santa. Todavía tenemos nutricionistas que le siguen diciendo a los pacientes que la cirugía bariátrica les va a generar déficits nutricionales y les va a hacer caer el pelo. Realmente tenemos hoy todavía un gran estigma dentro de los profesionales de salud respecto al paciente con obesidad. Y para eso necesitamos capacitar a nuestros profesionales en el manejo de la enfermedad y aplicar las estrategias nuevas de tratamiento que sabemos y que tenemos conocidas. Por otro lado, tenemos que optimizar recursos para que el proceso de autorización del tratamiento y el procedimiento necesario para que el paciente acceda sean más fáciles. Esto de tener que demostrar que un paciente tiene una enfermedad es como pedirle al paciente oncológico que demuestre que tiene un tumor o al paciente con leucemia que demuestre que sus células están alteradas, o que probó otros tratamientos y que no les dio resultado. Es realmente bastante estigmatizante. Y promover lo que tiene que ver con la equidad en la cobertura a nivel nacional, para que todos los ciudadanos de todas las regiones, independientemente de dónde estén y de cuál sea la situación económica, tengan acceso al tratamiento adecuado. Hoy es bastante condicionante el acceso que el paciente tiene con una cobertura de salud pública, que con una cobertura de salud semipública, que con una cobertura privada. Y eso no debería suceder. Y fundamentalmente, intensificar lo que son las campañas de prevención y educación para evitar, en primera instancia, que el paciente llegue a una obesidad, generalmente, orientado a lo que es la población general, ¿no? Y específicamente a los grupos de factores de riesgo. En Argentina estamos intentando colaborar entre las sociedades, los pacientes y las entes gubernamentales de tanto el sector público como privado para llegar a una mejor cobertura y a un mejor acceso a la salud de estos pacientes. Muchas gracias. Más cortita mi presentación. Gracias, Priscila. Muy interesante, de verdad. Y es importante tener en cuenta que en Latinoamérica y en el mundo, en realidad, la cobertura de cirugía bariátrica está en un 3 a 5% máximo a nivel mundial. O sea, la cantidad de cirugías bariátricas que son dejadas a un lado por justamente cuestiones de económicas o cuestiones de sin cobertura. Laura, te toca. Vamos a continuar con la siguiente presentación de la doctora Eves Áviles. Ella, bueno, vuelvo a repetir, es cirujana general del Hospital de Santo Tomás, de cirugía laparoscópica avanzada Argentina, España, Estados Unidos, cirugía bariátrica en Colombia, Estados Unidos, y tiene especialidad en Puerto Único de Estados Unidos. Así que bienvenida, Cookie, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir mi presentación con ustedes esta noche. Agradezco a mis hermanas cirujanas bariatras de Latinoamérica y sobre todo a nuestro presidente, que fue el que creó este grupo. Panamá, a diferencia de Chile y Argentina, es un país pequeño. Nosotros solamente tenemos alrededor de 4 millones de habitantes. Sí tenemos un porcentaje de obesidad entre 40 y 45%, pero manejamos las cosas muy diferentes. Sería muy hermoso que todo fuera un campo de flores, pero lastimosamente en Panamá las cosas no son así. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos dividida nuestra prestación de salud en dos grupos enormes: los hospitales estatales y los hospitales privados. Dentro de los hospitales estatales está la Caja del Seguro Social, que es el hospital que prestaría salud a todo el trabajador panameño. Y está entonces el Ministerio de Salud, que se encargaría de aquellos que no trabajan o no tienen ingresos. Por otro lado, tenemos una grandísima variedad de hospitales privados, que es donde en realidad se realiza este tipo de cirugía. En cuanto a los seguros, en Panamá, donde se maneja el dólar, nosotros tenemos absolutamente todos los seguros que ustedes puedan imaginarse, inclusive seguros de los Estados Unidos. Pero es solamente Worldwide Medical, la única compañía de seguros que está cubriendo la cirugía de obesidad, siempre y cuando el paciente esté por un año demostrando su
capacidad de adherirse a hacer ejercicios, a tomar medicamentos, a seguir las recomendaciones de su nutricionista y los consejos de la psicóloga o el psiquiatra involucrado. Y entonces, después de un año, es que se le permite hacer la cirugía. En cuanto a lo que se refiere a la caja de seguro social, que es donde sí se puede hacer el procedimiento a nivel público en Panamá, nosotros tenemos 2 hospitales que lo están haciendo. Uno es en provincia, donde la doctora Mariela Hurtado, con el doctor Morales y el doctor Bruno, han llegado a hacer en más o menos 7 años 80 casos de mangas y bypasses. Lógicamente, durante la época de pandemia dejaron de operar y se ven igualmente afectados cuando hay o no hay insumos en el país. En lo que se refiere a Cidelas, que es nuestra ciudad de la salud, el hospital de mayor complejidad en Panamá, el doctor César de León, que es el pionero en la cirugía bariátrica panameña, presidente también de nuestra asociación, ha creado la primera clínica de obesidad en Panamá y creo que probablemente de Latinoamérica también. Y desde septiembre del 2023, ellos han realizado 62 casos, entre los cuales han tenido casos de revisión, mangas, bypasses y baguas, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros a nivel público. Si sumamos los dos, estaremos viendo que la realidad es que los hospitales públicos atraviesan por tantos problemas importantes en donde el cáncer está por encima, las obstrucciones intestinales, las cirugías de urgencia, y entonces hay falta de insumos. Y en años atrás, cuando se intentó hacer cirugía bariátrica en hospitales públicos por primera vez, hubo complicaciones importantes y en realidad se llegó a decidir o a tomar la decisión de que no era conveniente hacer cirugía bariátrica. Por lo tanto, se desarrolló la cirugía en hospitales privados que son financiados por los pacientes. Lastimosamente, eso trae que no exista un registro adecuado de la cantidad de pacientes que nosotros hemos operado. Mi grupo quirúrgico puede ofrecerles a ustedes un número de cuántos casos hemos hecho durante los últimos 15 años, bypasses, últimamente estamos haciendo más SADIs, mangas, cirugías por puerto único, pero es muy difícil llevar el control o por lo menos tratar de saber la información de los otros grupos, porque lo que yo considero es que tienden a exagerar sus números para hacer ver que ellos son los que más están operando. Entonces, la balanza en Panamá se tira mucho a que la cirugía se realiza en hospitales privados, pagados por los pacientes, y aquí donde el dólar sí existe, sabemos que está costando entre 13.500 y 20.000 plus de dólares una cirugía, ya sea manga gástrica o un SADI o inclusive el bypass, ¿no? Entonces, no ha sido sino hasta muy poco que hemos comenzado a realizar estos procedimientos en la caja de seguro social, no así en los hospitales del ministerio, porque el ministerio no va a cubrir obesidad porque no se considera una enfermedad. Entonces, si nuestro gobierno no considera la obesidad como una enfermedad y la incidencia de obesidad sigue aumentando, tenemos que llegar a concluir de que debe existir alguna ley que proteja a los pacientes obesos. Hemos comenzado con la creación de la primera clínica para el tratamiento de obesidad y trastornos metabólicos, pero en realidad estamos como que dando pasitos pequeñitos y no los pasos de gigantes que necesitamos. A nivel de nuestras provincias, como decía Priscila hace un momento, solamente hay una provincia y es la más aislada, Chiriquí, en donde se están realizando procedimientos de cirugía bariátrica. Hubo una época en que en la provincia de Herrera también se realizaron, pero en realidad muchas de las provincias panameñas no tienen hospitales privados como para que se pueda dar, y el paciente que tiene el dinero para costear su cirugía va a viajar a la capital, donde puede privadamente, de manera multidisciplinaria, recibir el tratamiento para su problema. Yo considero que aquí en Panamá van a pasar años, muchos años, antes de que logremos considerar la obesidad y los trastornos metabólicos como lo que son, una enfermedad endémica. Entonces, con esto yo agradezco por haberme permitido presentar cómo funcionan las cosas aquí en mi país y espero que
realicen que Panamá es un país muy pequeño en comparación con Argentina o Chile, y nuestra población con solo 4 millones trabaja o funciona de una manera diferente. Vamos a ver si logro dejar de compartir para salir de aquí. Gracias, Cookie. Ya no te puedo decir Eve porque nos conocemos mucho, pero muy interesante. Y la verdad es esa, ¿no? Que en Latinoamérica la cobertura de cirugías bariátricas a través del gobierno o seguros privados, no se cubren en la mayoría, a no ser Chile, y que la tiene más organizada. Sin embargo, esto está ocasionando el turismo de cirugías bariátricas o ofrecimientos de paquetes mal calculados y que después no se hacen cargo de las complicaciones, ¿no? Este, la doctora Carmen está todavía porque nos gustaría saber cómo es la experiencia. No, Carmen, perdona. Ana Carolina, quisiera ver cómo está en Brasil la cobertura de la cirugía bariátrica. Olá, boa noite a todas. Gostaria de agradecer à comissão pelo convite, ao doutor Aparício também. Foi muito interessante ver nos outros países, porque parece um pouco com o Brasil também. O Brasil, eu acho que parece muito com o Chile. Nós temos cobertura na saúde pública, temos cobertura também de operadoras de saúde, né, de convênios e seguros, mas a maioria dos pacientes estão na saúde pública. Então, não há acesso suficiente a tanta população que precisa da bariátrica. Então, em termos de volume, o Brasil é um país muito mais populoso, né, que os demais da América Latina, mas dados de 2023, teve mais de 80 mil bariátricas no Brasil. Dessas, 5 mil foi na saúde pública. Só que é onde está a maioria da população que precisa. Então, o número estimado é que a gente alcança, no Brasil como um todo, 1% de quem tem indicação de bariátrica. Mas na saúde pública é 0,3%. Então, é a maioria dos pacientes e onde tem mais dificuldade. As dificuldades são o volume dos hospitais, treinamento dos cirurgiões, heterogeneidade no país, na região norte, no Amazonas, tem menos hospitais, menos serviços, e a questão do acesso à cirurgia laparoscópica, o custo da bariátrica é alto no SUS, e como uma de vocês comentou, tem pacientes com urgência, com câncer, com outras coisas que acabam sendo priorizadas. Então, o Brasil tem regras bem estabelecidas de cobertura, de acordo com o IMC, tem tudo, assim, critérios bem determinados. O problema é acesso. Pero es importante, qué bueno, ¿no? Por lo menos 2 países de Latinoamérica que están organizados. No sé si, Laura, tenemos algunas preguntas o alguien quiere preguntar algo. Yo no tengo preguntas, pero sí algunos aportes a lo que bien explicó Priscila de la situación en la Argentina. Me atrevería a decir que existen también 3 grupos dentro de la Argentina. Como bien explicó Priscila, el sistema público, que es el menor porcentaje, no sé cómo trabajan en los demás países, pero existe un presupuesto nacional que también está distribuido en las distintas provincias. Pero no solamente hablamos de una cuestión presupuestaria, sino que no en todas las provincias de la Argentina existen hospitales públicos que puedan realizar cirugía bariátrica. Y dentro de esos hospitales, como bien contó Priscila, casi siempre hay un cupo o un número límite de cirugías, por lo tanto el acceso de los pacientes dentro de un ámbito institucional es bastante limitado.
Hay provincias, como por ejemplo en la que yo vivo, que es la ciudad de Formosa, que tiene un hospital público que trabaja con un sistema de autogestión, es un ente autárquico descentralizado. Entonces era un sistema mixto en el cual dentro del hospital público habían obras sociales y gente que no tenía cobertura social. Y se implementó un sistema de que para cada 2 cirugías que se hagan con obra social se podría cubrir un paciente que no tenga cobertura médica. La intención de esto era no sobrecargar el presupuesto del sistema público y poder contemplar algunos gastos que, como sabemos, son importantes en todo lo que tiene que ver con las suturas mecánicas e insumos para este tipo de cirugías. Por otra parte, los sistemas públicos tienen, como contaron creo que en todos los países, siempre prioridad a otras patologías que según el sistema son de mayor relevancia, como los pacientes oncológicos, y por lo tanto hay una alta tasa de suspensión de cirugías bariátricas dentro de los hospitales públicos y eso obviamente que altera lo que sería la calidad de atención que nosotros estamos buscando. Hay un acceso insuficiente, hay largas listas de esperas y se retrasa bastante el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Si nosotros estos evaluamos el impacto que tiene en el paciente, al menos en mi experiencia, uno tiene posibilidad de agravamiento de complicaciones relacionadas a la obesidad, impacto psicológico, social y también una alta tasa de deserción de los pacientes, porque los pacientes se cansan de intentar acceder al tratamiento quirúrgico y desertan y uno pierde pacientes que estaban prácticamente listos para operarse. Yo he tenido pacientes que de hecho han fallecido en el intento de llegar a una cirugía bariátrica. Después están los sistemas privados, como bien contó Priscila, donde la cirugía bariátrica está incorporada dentro del programa médico obligatorio, o sea que aparentemente las obras sociales deberían cubrir el 100% de la prestación, pero en realidad eso no ocurre porque la mayoría de las provincias tienen sistemas provinciales y que deciden en forma prácticamente arbitraria y unilateral cuál es el costo que ellos van a cubrir en la cirugía, entonces indefectiblemente a veces los costos que determinan los sistemas provinciales no llegan ni a la cercanía del valor que uno requiere para contemplar todos los gastos, o bien respetando el módulo de la SACO. Además, un paciente que tiene que acceder por un sistema privado, realmente tiene que cumplir un montón de papeleríos, informe médico, informe nutricional, informe psicológico, cardiológico, endocrinológico, copia de los estudios, consentimiento informado. Tiene que presentar un montón de papeles y hay una tardanza entre que se realiza la auditoría médica y el paciente accede a la cirugía, presentaciones recurrentes, demoras administrativas. Hay un montón de cuestiones que también impactan en el acceso del paciente a una cirugía. Y hay un tercer grupo que no entra ni por sistema público ni por sistema privado, que es la gente que quiere operarse en forma particular. Viene y dice, bueno, yo quiero acceder a una cirugía bariátrica y paga de su bolsillo. Quizás ese sistema es más rápido para nosotros, los cirujanos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que hay un alto costo de la cirugía y lo que en mi experiencia de haber pasado por esa situación, cuando uno presenta este tipo de pacientes que nosotros los cirujanos estamos contentos porque bueno, todo se soluciona, no hay demora administrativa, el paciente puede acceder, pero tenemos el impacto posterior que no están contempladas las complicaciones. Si un paciente presenta complicaciones, la verdad que es un problema cuando no tiene obra social y está internado en un sistema privado. Y también hay un impacto en todo lo que es el cumplimiento del seguimiento de los controles postoperatorios, que nosotros sabemos que eso también tiene impacto en los resultados. Así que es como algo difícil de resolver. Me pareció muy, muy interesante el sistema de Chile, porque a veces uno exige al sistema público, pero realmente son cirugías costosas que no podemos sobrecargar en ese presupuesto, y esa articulación entre ambos sistemas me pareció realmente excepcional y que tendríamos que trabajar para que sea aplicable en otros países. Gracias, gracias, Laura. Realmente, bueno, en Bolivia el caso es terrible porque la obesidad no es considerada una enfermedad y evidentemente hay enfermedades patológicas mucho más crónicas como diabetes, infarto, dislipidemias, desnutrición, que son más importantes. Si nosotros trabajáramos y hiciéramos entender que el prevenir la obesidad y darle los protocolos adecuados, ahorraríamos en lo que es diabetes, hipertensión, infartos,
¿no? Y dislipidemias, que es una de las causas más altas de Bolivia de muerte, podríamos tener acceso. Y así han hecho trabajo varias servicios, varias instituciones del gobierno que son como como son instituciones que van los petroleros, que van los que todos trabajamos y tenemos acceso a esas instituciones, pero que los requisitos para acceder a la cirugía son inmensos. Y cuando ya llegas, los insumos no los hay. Hablo de las suturas mecánicas, ¿no? La cobertura por seguros privados, y eso es a nivel mundial. La cirugía bariátrica ha tenido un comienzo muy tórpido, con muchas complicaciones, con muchos gastos, y los seguros van viendo que esos gastos hay gente que ha gastado, por ejemplo, en seguros privados millones en una complicación hasta que se mueren, y esos gastos son pues muy altos para que los seguros privados no los acepten, por eso ponen muchas trabas para no dar coberturas. Muchos seguros privados hacen paquetes, pero que no contemplan si se complica el paciente, o no contemplan los pre o los seguimientos postoperatorios, no contemplan la psicóloga, la nutricionista, ahorran al máximo. Y todo esto es porque al final creo que la obesidad no está contemplada como una enfermedad. En el momento que todos empecemos a pensar en que la obesidad realmente es algo terrible en nuestros países y que podemos solucionarlas a través de cirugías muy fácilmente, porque hoy en día sabemos que las complicaciones son igual que una apendicitis, igual que una vesícula, podemos operarlas en manos expertas, ¿no? Vamos a poder controlar y tener mayor cobertura. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que con esto podemos dar por concluido. Creo personalmente, sé que el trabajo para Bolivia, para lograr tener una cirugía a través de una institución del gobierno, va a ser muy difícil y va a tener muchos años. No claudicaremos, pero seguiremos avanzando. Y les deseo mucha suerte a cada una en ese trabajo. ¿Listo? Una última palabra antes de que se vayan. Gracias a Mónica y a todas las del Comité de Cirugía de Mujeres Cirujanas por organizar este webinar. La verdad es que todo lo que han presentado nos demuestra que todavía hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer por delante, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y parte de la parte más importante de este trabajo es quitar el estigma que hay sobre la obesidad. Y es en eso en lo que está trabajando Ipso Global, Ipso Latinoamérica. Imagínense, esta es la única enfermedad en la que el paciente tiene que demostrar que ha hecho varios intentos por tratar de mejorar. Es como si a un paciente con cáncer de pulmón le digan, antes de acceder al tratamiento, demuéstrenos que ha intentado dejar de fumar y a ver si se mejora. Y bueno, es algo totalmente irracional lo que parece estar sucediendo. Les agradezco nuevamente por habernos presentado la realidad latinoamericana y les deseo a todos muy buenas noches. Gracias, Sergio. Muchas Un gracias. saludo a todas. Chao, gracias. Chao,